Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el maestro FIDE Andrés Pérez y esta es otra clase para la Academia de Ajedrez a Distancia. En el día de hoy vamos a hablar sobre el principio de las dos debilidades, o también llamado el principio de la segunda debilidad, un tema que está muy bien explicado con muchísimos ejemplos en el curso sobre técnicas prácticas para ganar finales del gran maestro Igor Smirnov. Y bien, esta posición que ven en pantalla ahora mismo pertenece a una partida del gran Akiva Rubinstein, uno de los mejores jugadores de finales que ha tenido la historia del ajedrez y bueno, en general del ajedrez posicional, uno de los genios, de los primeros grandes jugadores de ajedrez posicional que se conocieron en la historia. Bien, bueno, vamos a ver cómo en esta posición Akiva Rubinstein ejerce presión sobre la debilidad negra del punto B7, pero no conforme con eso, ya que no basta para la victoria, porque como veremos las piezas negras pueden coordinarse para defender dicho punto. Vamos a ver que también genera debilidades o genera ventajas. De hecho, también este principio se podría llamar de doble debilidad o doble ventaja, porque no siempre es aprovechar una debilidad en el otro flanco. A veces también puede ser crear un peón pasado, penetrar por séptima y octava fila, como va a pasar en esta partida. Así que, bueno, busca crear problemas a las negras también en el flanco de rey. Bien. Bueno, la partida, que es muy didáctica, empezó con la jugada torre B2, ejerciendo presión, como dijimos, en el punto B7, que es en principio la debilidad más evidente que tienen las negras y que de hecho desde ya tiene atadas dos piezas a la defensa de dicho punto. Por lo cual Rubinstein primero fija la debilidad para atraer la mayor cantidad de piezas posibles del negro a ese punto, de tal forma que luego no se puedan coordinar para jugar en el otro lado del tablero. Este es el principio fundamental, ¿sí?, de este concepto de la doble debilidad. La partida siguió rey D7, lógicamente para mantener el punto B7 sobredefendido, y torre B1, ejerciendo más presión. Fíjense como ya directamente estamos amenazando la captura de dicho peón. Siguió rey C8. Ahora, bueno, una jugada lógica de defensa, pero fíjense cómo cada vez la torre de A7 está quedando más fuera de juego. No va a poder entrar a menos que avance el peón de B, con lo cual, bueno, por supuesto capturaríamos al paso y sería un peón de menos, además de un fuerte peón pasado, ¿no? Así que esta torre está bastante condenada a quedarse allí pasiva por el resto de la partida. Bueno, una vez que Rubinstein ha fijado el punto B7, es hora de empezar a jugar por el otro flanco, ya que no nos va a bastar simplemente con ejercer presión a este punto, porque el negro cuenta con las suficientes piezas para defenderlo, ¿no? La torre, el rey y el caballo. Así que, bien, este sería un buen momento para parar el video y más que buscar jugadas, tratar de buscar un plan de acción, ¿sí? ¿Cómo continuaríamos? Es decir, si pudiéramos hacer 3, 4 jugadas seguidas, ¿cuáles serían esas jugadas? Esa es una buena manera de buscar planes, ¿no? Tratar de pensar, bueno, si me dieran la posibilidad de jugar 3 o 4 veces y mi oponente simplemente pasara, por así decirlo, ¿cuáles serían esas jugadas, no? Bien, espero hayan encontrado el plan correcto. Y la jugada fue rey E2, jugada importantísima en los finales. El rey es una pieza más en los finales, una pieza más de ataque, es una pieza activa. De hecho, en los finales se le suele dar un valor de 4 puntos, es decir, mayor al de una pieza menor y casi el valor de una torre. Así que el rey va a jugar activamente, pero no para ir a presionar la debilidad de B7, lo cual, si nos fijamos, sería
muy difícil, ¿no? Tendría que venir a hacer todo este recorrido y bueno, por supuesto que no sería óptimo porque le cortaría la columna a las torres. Así que el rey va a venir al flanco de rey, a crear problemas en el flanco de rey. Siguió torre E7, jugada lógica defendiendo sobre la séptima fila, y si se dan cuenta el negro ya tiene una posición muy fea, no puede jugar con sus piezas. Tiene atadas estas 3 piezas a la defensa de este peón y solo le queda la torre de E7 ahora para jugar, y no tiene grandes cosas que quedarse en la única columna semiabierta que disponen las negras. Sigue rey F3, torre E4 tratando de cortar un poco al rey. Y bien, ahora es momento de buscar cómo deben seguir las blancas. Como decimos, el blanco tiene que tratar de crear juego en el flanco de rey, ya que si no lo puede hacer, no le va a bastar solo la presión en el flanco de dama para ganar la partida. Y es por eso que el gran Akiva hace la jugada G4, tratando de desestabilizar un poco la posición negra, ¿no? El negro juega G6, por supuesto, y ahora torre G1. Bien, un principio importante: antes de abrir una columna, la ocupamos. Ahora fíjense cómo es amenaza G por F5, ya que si G por F5, torre por G5. En este punto pudo seguir F4. Sin embargo, hay que decir que contra F4 existe una maniobra muy linda que consiste en mejorar al caballo de A5 gracias a un detalle táctico. ¿Qué ocurre? El caballo en A5 está bien, es una buena casilla ya que está presionando el punto B7, pero si nos imaginamos cuál sería la mejor casilla para este caballo, yo creo que sin duda pensaríamos en la casilla D6. Así que bien, podemos aprovechar el hecho de que ahora las negras jugaron F4 y la torre únicamente está defendida por el peón de D5 para hacer la jugada caballo C4 muy buena, con la cual por supuesto el caballo no puede ser tomado, y no solo que amenaza un doble, sino que el hecho de que el caballo llegue a la casilla D6 va a hacer que domine muchas más casillas y por lo tanto quedemos en una muy buena posición, es decir, mejoremos nuestra posición, mientras por supuesto vamos empeorando la posición del rival. Por eso las negras no jugaron F4, sino que siguieron con caballo F7, para que una vez el blanco capture, el peón de G5 quede defendido. Bien, la partida siguió H4, buena jugada. El blanco quiere abrir líneas, quiere penetrar con la torre de G en el flanco de rey para crear más problemas al rival, y aunque sea a costa de sacrificar un peón, como en este caso, vamos a ver que esos peones van a quedar como debilidades. Van a ser esa segunda debilidad que luego va a ir capturando el blanco y quedando cada vez en mejor posición. Las negras jugaron H por G4, perdón, G por H4, ahora G por F5, G por F5, torre G7, ya la torre está invadiendo la séptima fila, caballo D8, y ahora fíjense, aunque las negras tienen un peón de más, añadido a la debilidad de B7 tenemos la debilidad de F5 y del peón de H4, que a pesar de ser un peón pasado, es bastante factible a que el blanco lo capture, ya que tanto el rey como la torre lo pueden amenazar fácilmente en pocas jugadas. Ahora bien, el blanco, perdonen, estábamos en este punto, torre G7. Ahora, el blanco quiere venir a capturar esos peones, pero
Torre F7 no sería una jugada que pueda hacer ahora, ya que está el caballo en D8. Así que simplemente juega torre G8. La idea es, por un lado, estamos dominando más la posición del negro porque estamos clavando el caballo, pero amenazamos la simple jugada torre F8 también, capturando al peón de F5. Por lo cual, las negras juegan F4, ya que, bueno, dijeron, bueno, si me vas a comer el peón, pues te lo cambio por el D3. Y aquí es verdad que, de nuevo, las blancas disponían del recurso táctico caballo C4. Recurso que, como decía, aunque no gana material, porque por supuesto que la torre podría retirarse, pero el hecho de que el caballo entre en D6, bueno, eso no tendría que ser forzado, torre por D6, el hecho de que el caballo entre en D6 tendría grandes consecuencias, ¿no?, en la partida. El caballo pasaría a estar muy activo, simplemente nos quedaría llevar esta torre para el flanco de rey y la posición sería totalmente desastrosa para las negras, sobre todo por el hecho de cómo sus piezas quedaron atadas a la defensa de este peón y quedaron muy inactivas. Bueno, sin embargo, esto no pasó. Hay que decirlo que acá el gran Rubinstein se pasó por alto esta jugada y simplemente jugó torre H8 para capturar el peón de más que tenían las negras. Se jugó F por E3, F por E3. Las negras juegan rey D7 ahora. Y torre G2. De nuevo, ¿no? La torre ahora va a entrar en la séptima u octava fila. Y fíjense cómo el blanco aprovechó muy bien la debilidad del punto B7 para buscar, o sea, juego también en el flanco de rey y hacer siempre, manteniendo tocado el punto B7, hacer que las piezas negras se queden a la defensa de ese punto, descoordinen un poco las piezas por estar siempre a la defensa de ese punto B7. Bien, la partida siguió torre 8. Por supuesto quieren aliviar la presión, cambiar piezas. Torre por H4. Hay que decir que, bueno, la torre se fue de la defensa del peón de H4, pero es que igual las blancas amenazaban cosas como la entrada de caballo C4 que comenté anteriormente, ¿no? Ya no solo para entrar en D6, sino que ahora también podría ser E5, una casilla muy buena para el caballo, ¿no? Bien. Entonces, torre 8, torre por H4, torre E7 defendiendo la séptima fila, pero entonces, bueno, aprovechamos la octava fila. Ahora no sería posible torre 8 buscando cambiar material, o bueno, sí lo sería, pero seguiría torre G7 jaque, y después de torre E7, torre G8 aprovechando, bueno, torre G a G8 aprovechando la octava fila. Siguió rey C7, torre G a G8, torre D7. Ahora fíjense cómo cada vez está quedando más atadas las piezas negras. Ahora este caballo no se va a poder mover, ya que a donde mueva las blancas pegarían un mate en C8. Y a su vez también la torre no se puede mover, ya que caería el caballo. El rey, bueno, evidentemente no tiene muchas casillas más que ir a C8, donde además estaría clavado. Y la torre de A7 no tiene más sino jugar a la casilla A8. Entonces fíjense cómo ahora la posición se ha transformado y ya pasa a un segundo plano la debilidad de B7, pero es que gracias a eso las blancas quedaron con una posición muy activa y las negras están prácticamente en una posición de subswing. Bien, ahora el plan es sencillo. Las piezas blancas están muy activas, ¿no? Las torres están en la octava fila,
manteniendo limitadas al máximo las piezas negras, ya que tienen amenazas de mate. El rey está bastante próximo a entrar en la partida, ¿verdad? Con un rey F4, rey E5. Pero el caballo ya parece que quedó sin funciones, ya cumplió su función en la casilla A5. Por lo cual quiere buscar mejores rumbos, ¿cierto? Por eso Rubinstein caballo B3, con la idea de, como ven, caballo C1, D3 y ir a la casilla E5. Siguió A5, tratando de ganar un poco de espacio, ¿no? Tratar de jugar quizá A4 y A3 para darle un poco más de movilidad a la torre. Aquí va, sigue con su plan, caballo C1, torre A8. Como decimos, ¿no? El negro no tiene gran movilidad de piezas, no tiene mucho que hacer, es una posición increíble, aunque queden 3 piezas en el tablero. Bueno, además del rey, 4 piezas en el tablero, hay una posición prácticamente de subzone. Caballo D3 y B5. Ahora, se podría jugar caballo E5, por supuesto, que era el plan inicial, pero siempre nuestros planes se pueden verse modificados por la reacción del rival, ¿verdad? Así que las negras jugaron B5, entonces tenemos la posibilidad también de ocupar la casilla C5 si comemos al paso, que sería una casilla muy buena ya que restringe aún más la posición negra. Por lo tanto, aquí va juega C por B6, rey por B6, caballo C5. Además la torre tiene como única casilla D6, ya que si no caería el caballo de D8, torre D6 y A4, muy buena jugada. Es importante en los finales, aunque no lo parezca, tener los patrones de mate. Acá con A4 le estamos quitando la casilla B5 al rey y como veremos es importante pensar en los mates en B7 con la torre y el caballo. Mates que bueno, se conocen en el mundo del ajedrez como el mate árabe, es un patrón muy típico. Y bueno, por supuesto el gran Akiba lo tenía muy claro. Y el hecho de que exista ese patrón de mate va a limitar aún más el juego de las negras, ya que van a tener que estar siempre pendientes de ese mate. Siguió torre C8. Y bueno, en realidad después de rey G4, las negras abandonaron. Pero la razón de que abandonaran es porque no tienen jugadas útiles y el plan de las blancas va a ser totalmente imparable. Vamos a ver cómo podría seguir, ¿no? Bien, una posible continuación sería torre B8 para, bueno, simplemente tratar de controlar un poco la casilla B7, pero seguiría torre H7. Fíjense cómo el negro no tiene más nada que hacer. El caballo no puede mover porque caería la torre. La torre a su vez solo dispone de las casillas A8 y C8 para seguir defendiendo al caballo. Y bueno, esta torre tampoco puede quitarse ya que estaría cayendo el caballo, ¿no? Todo esto por supuesto en la posición donde están las dos torres amenazando a dicha pieza. Así que torre H7, torre C8, torre G7, ahora estaríamos amenazando mate, es decir, torre B7, caballo por B7 y torre por B7 mate. Bueno, vamos a verlo si las negras por ejemplo hicieran torre A8, torre B7, caballo por B7 y torre por B7 jaque mate. Vemos cómo el patrón de mate se estaría cumpliendo en este caso. Por lo cual, bueno, las negras tendrían que jugar nuevamente torre B8 para defender el mate en B7. Pero ahora, fíjense, no solamente hay mate en B7, también lo puede haber en la casilla A6. Por eso, torre A7 estaría definiendo la partida, el mate sería imparable, ya que a la siguiente vamos a jugar torre A6 con mate en la partida.
Es por eso que tras la jugada rey G4, las negras deciden abandonar ya que no tienen jugadas útiles. Bien. Bueno, algo que no les comenté en esta posición, bueno, la torre de D6, aunque parezca que tiene la casilla F6, no la va a tener pues siempre va a haber un doble en la casilla D7. Bueno, espero que les haya gustado la partida. La verdad que el gran Akiba Rubinstein era un genio en cuanto a este principio de las dos debilidades. Y bueno, en general, en todos los principios de finales recomiendo bastante sus partidas. Y bueno, nos veremos en una próxima clase. Hasta luego. Recently, I've been analyzing the results of different students of the Remote Chess Academy, and I've been checking who are the guys who got the greatest amount of progress. And it came down to the group of people who studied some of our most fundamental courses. And not only those guys studied these courses, but they also really mastered the skill. And that's the level that helps you to gain 3, sometimes even 5 additional 100 rating points just after mastering a certain one course. And that's why I've decided to open a new enrollment for this course. This way, you're not just going to be studying watching the video lessons, but you will also get my personal support. I'll be helping you in case you have any questions, you can ask them. You will also have the connection to the other students who are within the same group. And finally, you'll be also receiving certain tasks that will help you to practice and to master the skills necessary. That's why we're going to open up this enrollment, get a certain group of students that we can handle and provide my personal attention to, and then we're going to close the enrollment and stop accepting new students. So if you don't want to miss out, if you want to be in that group of people who are going to significantly improve their chess results after studying and mastering this program, check out the link down below and I'll see you there.